¿Es posible considerar a la película Napoleón una obra de arte? Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. Hoy vamos a analizar una de las películas más esperadas del año 2023, Napoleón. Quizás esto se deba a que la figura de Napoleón es una de las más influyentes en toda la historia de nuestro mundo occidental. La expectativa de esta película se debe básicamente a dos factores. Una es la campaña mediática de propaganda que ha impulsado a nivel global la productora de la película. Y en segundo lugar, la figura de Napoleón es cautivante. Es una figura que tiene un atractivo especial, eso que da justamente el misterio del líder, del patriarca, del héroe, pero también aquel que es humano, aquel que tiene muchos defectos y que a veces se equivoca bastante. Del director de la película no es necesario demasiadas presentaciones, solamente mencionar algunos de sus grandes éxitos como Alien, como El Reino de los Cielos o Cruzada, como Gladiador o Blade Runner. Antes que nada, debemos ser conscientes de que esto es un film cinematográfico de entretenimiento. Por lo tanto, no busquemos rigor histórico. Si queremos rigor histórico, debemos ir a un documental sobre la vida de Napoleón. Por eso aquí analizaremos en primera instancia su calidad artística. ¿Es una obra de arte? Pienso que sí, que lo es, a pesar de que no es del gusto de todo el mundo el producto realizado. A mí en lo particular se me hizo un poco larga la película debido a la historia. No es que Napoleón no tenga historia suficiente como para una película de 2 horas 37 minutos, como en este caso, sino porque el guión a veces es muy estático y queda como cansino el ritmo de la película. A nivel de escena, destaca el filtro que usa el director de la película para, digamos, darle un tono antiguo, un tono de época documentalista. Para mi forma de ver, no es un acierto. Me da la impresión de que eso va en detrimento de la película. Perfectamente podía haberse narrado la historia sin ese filtro un tanto grisáceo, oscuro, azulado, que deja a todos los colores un poco más monocromáticos. El nivel actoral también debemos referirlo al guión cinematográfico. En este caso, Joaquin Phoenix interpreta a un Napoleón parco, de poco diálogo, donde prácticamente con algunos gestos estaba diciendo todo. No es que Phoenix actúe mal, me parece que lo interpreta bien. Quizás tendríamos que referirnos al guionista, a la historia, porque le falta algún diálogo de mayor peso y que narre cómo era esa personalidad tan importante de Napoleón Bonaparte. Creo que el papel que se roba bastante la película es el de Vanessa Kirby, que interpreta a Josefina, el gran amor de Napoleón. Me parece que la actriz realiza un papel consagratorio y que creo que la hace una actriz que va a tener trascendencia de aquí en más. Es obvio que al público francés no le gustó nada la película, pero debemos tener en cuenta que la óptica con la cual están mirando a Napoleón es una óptica inglesa o de influencia inglesa frente a un francés. Los grandes enemigos históricos, rivales del poder hegemónico en Europa. En cuanto a las locaciones, estas están bastante bien logradas, algunas con escenarios naturales, otros con set de filmación y obviamente con algunas recreaciones digitales.
Por ejemplo, el tema de Notre Dame de París, que fue el lugar donde se corona a Napoleón como emperador, en este caso no pudo ser una locación, pues Notre Dame está en plena refacción después del incendio de 2019. Por tanto, se asemeja la nave principal tomando como locación a la Catedral de Lincoln. Me parece que están faltando detalles importantes de la vida y cómo Napoleón se ubica en lugares determinados, en tiempos determinados, que lo van llevando poco a poco a la ascensión del poder. Obviamente que su ascenso históricamente se debe a su mérito. Napoleón siempre hace mérito para acceder a los lugares que ocupó. Es por eso que la campaña en Egipto me parece que está muy poco narrado y creo que ahí hay un fallo del guión. Creo que sí fue un acierto cuando Napoleón contempla el sarcófago con una momia de un faraón egipcio. Eso está plasmado en una obra de la época y es por eso que la recreación de esa imagen parece interesante. Pero hay cosas que no son reales. Por ejemplo, sí es cierto que ocurrió la batalla de las pirámides, pero estuvo muy lejos de la meseta de Giza. Por tanto, no es real cuando Napoleón bombardea a la pirámide de Kefren. Esto es un recurso cinematográfico. Hay un suceso en Egipto que está narrado por crónicas de época, que no está en la película, que me parece que es importante para lo que va a ser el futuro Napoleón. Y es la noche que Napoleón pasa dentro de la Gran Pirámide. 7 horas estuvo Napoleón dentro de la Gran Pirámide, más precisamente en la Cámara del Rey. ¿Qué pasó dentro cuando pide que lo dejen solo? Solo Napoleón y la historia lo saben. Cuando sus soldados le preguntan qué había visto o qué había pasado dentro, Napoleón les contesta: si yo les contara, no me lo creerían. Eso me parece interesante porque es uno de los grandes misterios, pues habían entrado con anterioridad Alejandro Magno y Julio César. Y Napoleón, tomando esa iniciativa de esos grandes líderes históricos, hace lo propio. Vaya a saber lo que pasó. También es interesante la vista de Napoleón con la esfinge, pues Napoleón fue uno de los últimos que descubre a la esfinge que estaba tapada, todo su cuerpo estaba tapado por las arenas del desierto. La expedición napoleónica fue muy importante, porque aparte de ser una expedición militar, fue una expedición cultural y arqueológica, llevando muchos científicos que fueron a estudiar de primera mano esa gran civilización que fue la egipcia. No se tuvo en cuenta todo lo que produjo esa expedición napoleónica. Dentro de ellas, el descubrimiento de la piedra de Rosetta, el descubrimiento del templo de Hathor en Déndera y tantas otras cosas como el zodíaco de Déndera, como reinterpretar a los jeroglíficos de la mano de Champollion unos años más tarde, pero que eso redunda en uno de los grandes aportes de Napoleón a nuestro mundo actual. Otra cosa que me parece que muestra poco la película es el estratega militar. Napoleón fue el gran estratega militar, que quizás con medios más limitados que sus rivales, con genialidades, solía ganar las batallas. El guión se centra más en la relación sentimental entre Napoleón y Josefina, que es cierto, fue muy importante, fue muy particular, con escritos de cartas diarias entre Napoleón y Josefina, pero me está dejando de lado el gran personaje. Se están perdiendo la oportunidad de narrar a ese gran ser humano. Su carisma de líder es poco explotado. Creo que la película lo que hace es tratar de humanizar a ese personaje, que lo podemos ver
en el bronce, que lo podemos ver en esa magnífica tumba que tiene en París y que tuve el honor de poder visitar, que es impresionante. Pero para la historia de la humanidad hace falta rescatar un poco más a ese Napoleón como el gran mentor de los movimientos civilizatorios de principios del siglo XIX. La escena de la coronación trata de imitar el cuadro de David y creo que lo hace en forma magnífica. Así seguramente fue la coronación en Notre Dame de Napoleón Bonaparte. Las dos batallas, la de Austerlitz como la de Waterloo, están narradas en forma sintética, donde no se muestran las estrategias seguidas por los contendientes, y me parece que también hay un recurso que no está del todo aprovechado. Y también me parece que una de las escenas que se pierde el autor del guión es el regreso cuando Napoleón vuelve de la isla de Elba y lo salen a buscar los ejércitos gubernamentales. Narra la historia que en un magnífico discurso Napoleón logra dar vuelta el bando de aquellos que venían a apresarlos y se tornan todos con él y se ponen detrás de él para continuar hacia París. Eso es uno de los hechos más memorables que narran cómo era el genio de Napoleón, cómo era esa influencia, esa ascendencia sobre la tropa, donde realmente ahí se conocen bien los liderazgos. Y me parece que es eso lo que tenemos que rescatar de Napoleón. Una persona que a pesar de todos sus defectos, de sus prejuicios, de sus miedos, logró conquistar todo lo que se propuso hasta que fue, obviamente, derrotado por las circunstancias. Napoleón fue un hombre de su tiempo y nosotros necesitamos tomar la referencia de los grandes personajes de la historia para construir un mundo mejor. Lamentablemente a veces con tratar de bajarlos del pedestal, de humanizar a los personajes históricos, lo que hacemos es quedarnos huérfanos de líderes, es vapulearlos para igualarlos a nosotros, a aquellos que somos espectadores de la historia. Pero en el futuro debemos rescatar a aquellos protagonistas de la historia. Y es por eso que me parece que la película en general, si bien podemos considerarla como una obra de arte, no es una obra magna, no es una obra maestra, sino que es una película que pasará a la historia como una más de la que ha interpretado o ha reencarnado al personaje de Napoleón Bonaparte. Este fue mi breve análisis, mi impresión, después de haber visto esta película de Ridley Scott, Napoleón. Esto fue Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.